Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josefina Wittenbogar, de la Subsecretaría de Planeamiento y Sustentabilidad Urbana. La idea de hoy es contarles un poco lo que fue el proceso y lo que está haciendo el proceso de elaboración del Plan Local de Acción contra el Cambio Climático. Y para que haya una mejor calidad de la filmación, voy a sacar mi video y concentrarse en la presentación. El índice, el punteo para esta tarde es presentar un poco los objetivos de la presentación, unos conceptos básicos de cambio climático para que estar todos en línea, compromisos de cambio climático asumidos por la ciudad, y después ya pasar a lo que son estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático, para cerrar con los próximos pasos que se esperan realizar en la ciudad. Bueno, los objetivos son, como les decía, presentar brevemente conceptos del cambio climático, que se lleven una idea del tema, introducir los componentes para la planificación frente al cambio climático a escala local, y los lineamientos generales del plan local de cambio climático para la ciudad de Bariloche. Cambio climático, de acá hablamos cuando hablamos de cambio climático. Muchos ya deben estar familiarizados, sobre todo si están compartiendo esta semana del ambiente con todos nosotros, ya han escuchado presentaciones del CONICET con el tema de los glaciares y cómo el cambio climático impacta, y los jóvenes por Bariloche también estuvieron dando charlas al respecto, así que voy rápidamente. Cambio climático son variaciones significativas en los componentes del clima, o sea, temperatura, precipitaciones, vientos, cuando se comparan para periodos prolongados, más de una década, por ejemplo. Históricamente el clima ha variado por cambios naturales, pero aquellos cambios observados desde el siglo XX se le atribuyen en su mayoría a las actividades humanas. Entonces, para entender un poco esto, deberíamos hablar de lo que es el efecto invernadero, como se muestra en el diagrama que sale de la tercera comunicación nacional. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite, de alguna manera, mantener la temperatura habitable de la Tierra. La energía del sol, las radiaciones del sol, llegan, atraviesan la atmósfera, y la Tierra, al ser reflejadas, atraviesan lo que son la capa de gases de efecto invernadero, y parte de esa radiación queda atrapada y vuelve a ser redirigida hacia la Tierra, manteniendo la temperatura que mencionábamos de la Tierra. Ahora bien, ¿por qué decimos que la actividad humana es la mayor responsable del cambio climático? ¿Y qué significa esto? Toda actividad humana, ya sea consumo de energía, deforestación, la combustión de los autos que manejamos, la disposición de los residuos, todos esos generan distintos gases que llamamos gases de efecto invernadero, que naturalmente componen esta capa, pero por las actividades humanas se ve acentuada la generación y la concentración de las mismas, lo que hace que menor cantidad de radiación pueda atravesarla, y queda mayor, o sea, un forzamiento radiativo que aumenta la temperatura en la Tierra. Esto es, muchos conocerán o habrán escuchado tanto cambio climático como calentamiento global. El calentamiento global es uno de los aspectos del cambio climático, y es el aumento a largo plazo de la temperatura media. Y esto se da principalmente por lo que mencionábamos del efecto invernadero. ¿Por qué el cambio climático lo trabajamos a nivel de gobierno municipal o gobierno local? Hoy en día, hasta ahora siempre se trabajaba a nivel de país, lo que son las estrategias, y en los últimos años se ha tenido más reincidencia o más impacto lo que son las tareas a nivel local, sobre todo considerando que son la autoridad visible y más la que tiene mayor contacto con la ciudadanía, que son los impactados por las consecuencias del cambio climático, conocen las necesidades y oportunidades que se dan en el territorio donde gestionan, y son quienes responden de alguna manera a las urgencias que surgen por estas emergencias que genera el cambio climático. Entonces, por eso se empieza a trabajar más a nivel local. Eso nos lleva a lo que son los compromisos asumidos en lo que es Bariloche en lo que respecta a cambio climático. Por un lado está la Carta Orgánica que menciona todo lo que es
La protección del ambiente, asegura la disposición de todas las cuestiones. Después está la ordenanza de cambio climático, que reglamentada en 2015, que habla más de lo que es la ejecución en sí de acciones, que es elaborar el plan de acción y trabajar sobre todo en lo que es educación y sensibilización en materia de cambio climático, así como la conformación de una mesa a nivel municipal que trabaje estos temas, que hasta el momento tal vez no había tenido tanto peso la ordenanza o no se había puesto tanto énfasis en eso, y ahora se está trabajando más en el tema. Por otro lado, en 2015 también el municipio se adhiere a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, la cual acompaña a distintos municipios del país con asistencia técnica, buscando financiamiento, acompañando en todo lo que es la elaboración de los planes, definición de metas, sensibilización y todo como una red que ayuda a que los distintos municipios intercambien las experiencias para ir contagiando ideas y hacia el cambio. Y por último, se firma el Acuerdo de Alcaldes por el Clima y Energía, un acuerdo internacional en el que el municipio se compromete a los compromisos progresivos que surgen del mismo. Lo que vemos es un primer paso, que es el compromiso, que es la firma misma del acuerdo, y después se trabaja, no sé, esto me sirve para mostrar un poco lo que son las estrategias de cambio climático, en lo que es mitigación por un lado y adaptación por el otro, en primero identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las fuentes de emisión, para después plantear un objetivo, una meta, que después se vea plasmado en un plan de acción para poder lograr el sello de cumplimiento del acuerdo. En este sentido, si nos vamos a lo que es adaptación, la adaptación significa alterar nuestro comportamiento y las prácticas del día a día, así como nuevas infraestructuras o todas las medidas necesarias para proteger a las familias, a los recursos, mismo infraestructura, economía, del entorno en que vivimos. Teniendo en cuenta que, o sea, es adaptarnos a lo inminente de las consecuencias del cambio climático. Impacta, o sea, tiene en cuenta distintos componentes en el que podemos mencionar. Por un lado, lo que es la amenaza, que es la potencial ocurrencia de un hecho. Por otro lado, la vulnerabilidad, que habla más del afectado, la debilidad o el grado de exposición que tiene a dicha amenaza. Y por ende surge lo que es el riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un hecho con ciertos efectos sobre el individuo o la infraestructura, lo que sea que se está estudiando. En este sentido, combina lo que es la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. Para ello, trabajamos, como mencionaba, primero identificar cuáles son las amenazas. Por un lado están lo que son las amenazas climáticas. En este caso se muestra a nivel de país un mapa de la Tercera Comunicación Nacional donde se muestran cómo están los cambios observados y proyectados en base a distintos escenarios de emisiones para el país. Y lo que es la región Patagonia, que es donde entra Bariloche, es específicamente retroceso de glaciares, lo que ya se ha observado y, como comentaban en la charla del CONICET, lo están estudiando. Lo que es a nivel más local, lo que se observa es un aumento en las temperaturas medias con variaciones en las precipitaciones, sobre todo en una disminución en los milímetros llovidos, la cantidad de lluvias y la forma en que esa caída de agua sucede. Por otro lado, trabajamos en lo que es identificar la vulnerabilidad. En este caso lo que vemos es un mapa de susceptibilidad social o vulnerabilidad social, donde se estudió en base al censo 2010 y un mapa de barrios populares que se realizó desde Nación, las zonas de la ciudad que podrían llegar a considerarse de mayor vulnerabilidad social. Obviamente que después la vulnerabilidad, más allá de la social, también hay otros tipos de vulnerabilidades que están dados por
la amenaza en sí. Por ejemplo, todo lo que es la ladera del Loto, que tiene cierta amenaza respecto de aludes o de incendios, va a tener distinta vulnerabilidad la población que está adyacente a esa ladera que la población del este de la ciudad, que capaz sea más vulnerable a otro tipo de amenaza, pero porque está más expuesto a la misma. En un tercer punto está calcular los riesgos, y como les mencionaba, hay distintos tipos de amenazas, no solo las climáticas, sino también está lo que las amenazas identificadas en el plan de emergencia del área de protección civil, que es lo que son sobre todo, por ejemplo, incendios de interfaz en la ciudad, que si uno interactúa, como mencionábamos antes, lo que es, o interpone lo que es la amenaza con lo que es la vulnerabilidad, surge el indicador de riesgo. En este caso, podemos ver un mapa de riesgo de incendio de interfase para la zona sur y oeste de la ciudad, sobre todo que se hizo desde Protección Civil, como uno de los mapas que se están trabajando de riesgos. La idea es alcanzar todos los riesgos identificados, o sea, un mapa para todas las amenazas identificadas y sus correspondientes riesgos. Esto tiene en cuenta no solo cuestiones sociales de la población, sino también cuestiones de infraestructura y, por ejemplo, lo que son caminos, lo que son, obviamente si estamos hablando de incendios de interfase, lo que es la masa boscosa o la biomasa disponible como combustible, y distintos otros factores que hacen a que una zona esté más, con mayor riesgo a dicha amenaza. Si pasamos entonces, lo que hizo la ciudad es presentó a mí personalmente me gusta llamarlo primera versión, ¿no?, de lineamientos generales del Plan Local de Acción frente al Cambio Climático ante la red, la cual lo presentó después ante las autoridades internacionales. Yo le llamo primeros lineamientos porque obviamente siempre es un proceso largo, y mismo para este plan todavía falta toda la etapa de lo que es participación ciudadana y un trabajo mucho más interdisciplinario. Pero bueno, lo que buscamos con este primeros lineamientos o esta primera versión era identificar qué había en la ciudad, cuáles de toda esta información existía, para después trabajar en lo que es la meta. Pero yendo específicamente a lo que es adaptación, los ejes de la estrategia que se presentaron, como para trabajar después más en profundidad, es eso, la generación de información, estudios de vulnerabilidad y riesgo que está trabajando Protección Civil, lo que es el eje de respuesta ante emergencia, muy aceitados ya por el COE, como vemos que siempre tienen un muy buen trabajo de respuesta ante cualquier tipo de emergencia, no específicamente climática, trabajos de obras de infraestructura y planes que tiene la ciudad, planificación urbana que impacta obviamente en distintas características de lo que es la adaptación basada en ecosistemas, todo lo que es biodiversidad y conservación y cómo se asocia eso a adaptarse a los cambios esperados, y también un eje de estrategia, obviamente, sensibilización y concientización sobre estas temáticas, y también cómo estar preparado ante cualquier eventualidad. Pasamos entonces a lo que es la estrategia o el eje de mitigación, que es lo que, como mencionabas, busca evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, de alguna manera reducir la fuente del problema, que son este aumento de gases. La adaptación ya es responder a lo que ya sabemos que va a pasar, mientras que mitigación es, bueno, tratar de ver cómo podemos ir disminuyendo la fuente de la causa. La herramienta principal con la que se trabaja es el inventario de gases de efecto invernadero, que lo que permite es identificar qué sectores son responsables de las emisiones y monitorear también los resultados. Después podemos ir comparando año a año o con la frecuencia que se realiza el inventario, cómo va variando y si las estrategias que nosotros estamos planteando de alguna manera se están logrando los objetivos que se plantean. En este sentido, el total de las emisiones que se calculó para la ciudad de Buenos Aires, para Bariloche, es de 973.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Rápidamente, el dióxido de carbono equivalente es todos esos gases de efecto invernadero que se mencionan, se traducen en una sola unidad para poder ser comparativos, porque distintos gases tienen distinto forzamiento radiactivo o capacidad de retener calor, entonces para poder comparar se suman en este mismo indicador.
Entonces, ese valor es alto, es bajo. Para eso necesitamos compararnos, y en el gráfico podemos ver las emisiones per cápita para lo que es Bariloche, Argentina y el mundo. Entonces vemos que Bariloche está por debajo de lo que el promedio para el país, pero sí supera lo que es el promedio mundial. ¿Y qué nos dice el inventario de la ciudad? Nos muestra cuáles son los sectores más influyentes o más, los más, se me fue la palabra, me disculpen, los que son prioritarios a la hora de las emisiones, no es la palabra que estoy buscando, pero bueno, y podemos ver que de los estudiados, que son energía, transporte y residuos, el 55% de los inventarios totales de la ciudad provienen del consumo de energía. Lo que es inventarios locales se calcula distinto de lo que es inventarios nacionales, entonces esto está calculado a partir de la facturación de gas, de energía, de gas envasado, de leña. Entonces, lo que vemos acá es lo que consume los distintos rubros dentro de la ciudad. Lo que vemos es que en un 72% es consecuencia de todo lo que es el usuario residencial. Y si después estudiamos más en detalle dentro de lo que es ese sector, vemos que es principalmente la quema de gas natural. Esto nos da una idea de si uno quiere trabajar en la mitigación de estas emisiones, por ejemplo, sería trabajar en todo lo que es la aislación de las viviendas, un uso racional de la energía para climatización, equipos más eficientes para climatización y calefacción de agua, por ejemplo. Como que estas son las ventajas que te da la herramienta, o sea, un inventario de gases. Después tenemos un 35% proveniente del transporte, o sea, la quema de combustible para el transporte, los distintos medios, y un 10% para la gestión de residuos, principalmente para la disposición final de residuos, que en las ciudades es mediante relleno sanitario, lo que genera emisiones de metano. ¿Qué se propone la ciudad en su estrategia? En este gráfico lo que vemos son las emisiones de gases de efecto invernadero en función en el tiempo, para el año 2014, que es el inventario, el año base, el primer inventario que tiene la ciudad. Al 2030 proyecta lo que son las emisiones. Por un lado, en la línea verde vemos el escenario sin medidas, o el llamado BAU por sus siglas en inglés. Lo que significa es las emisiones si no hiciéramos nada, lo que esperamos que suceda si sigue todo en las mismas condiciones. Y en la barra azul lo que mostramos es las emisiones máximas que la ciudad está dispuesta a emitir, porque tiene una meta de reducción del 20% respecto al BAU. A nivel nacional se plantean 18%, y en línea con eso, y aumentando un poco la ambición, en un primer compromiso, obviamente, como les mencionaba, la idea es seguir trabajando con esto y trabajar sobre todo en aumentar la ambición. Lo que se pide hoy en día a nivel internacional es que uno se proponga metas un poco más ambiciosas, como para empujar un poco más el cursor, de alguna manera. Por eso la idea es seguir trabajando y eventualmente poder modificar esta meta para aumentar la ambición. Los ejes de estrategia que se plantearon en el plan, y a trabajar luego en lo que son las estrategias específicas, o sea, las acciones específicas, son el eje de energía, uso racional y eficiente. Racional siempre hablamos de el usuario en sí, como si apaga la luz, si no apaga la luz, y a cuánto pone la estufa, a qué temperatura pone la estufa. Mientras que el uso eficiente va más de la mano de lo que es la tecnología disponible para el uso de dicha energía. Movilidad limpia y sustentable, los residuos, buscar la minimización de residuos y la mayor revalorización de los mismos, buscando entonces disminuir los residuos que llegan al relleno sanitario, y gestión de los recursos, conservación y uso sustentable de recursos naturales. Próximos pasos entonces de este plan de acción. La idea es, a nivel de línea base, es generar más información, aumentarle la escala y actualización de los mapas de vulnerabilidad,
como mencioné, salen del censo 2010 y otro trabajo de barrios populares, y la idea es, bueno, poder ir trabajando para generar datos más actualizados. La elaboración de los mapas de riesgo para todas las amenazas identificadas, que eso lo están trabajando ya desde Protección Civil. Elaboración de la proyección local del escenario sin medidas, esa línea verde que les mostraba Bau, está calculada a partir de lo que son las proyecciones nacionales, que es como se trabaja desde la metodología que la red de municipios contra el cambio climático provió a la municipalidad, sobre todo dada la falta de algunos indicadores económicos que nos ayuden a generar nuestra propia línea. Entran en juego un montón de indicadores que no siempre están disponibles para poder hacer la proyección, así que es un acercamiento a partir de lo que es la proyección nacional. Y en el mediano plazo, la elaboración de un inventario que abarque otros sectores, como mencioné, está energía, transporte y residuos, pero también hay otro tipo de un inventario con mayor detalle que se llama básico más, en lo que es el protocolo que usamos nosotros, que es KPC, y la idea es poder ir recabando la información para cumplirlo. Pero bueno, es mucho más complejo y la cantidad de información necesaria es mucho mayor. Por eso en un primer acercamiento se hizo el nivel básico. En lo que es estrategia, la idea es identificar y priorizar las acciones de manera participativa. Por eso invitamos a todos a que nos cuenten cuáles son sus ideas para la ciudad y la visión de la ciudad. Vamos a estar compartiendo después los links para el formulario, e identificar acciones para aumentar, como mencionaba, la ambición de la meta. Por último, la institucionalidad del cambio climático, me refiero a todo lo que es gobierno adentro y con otras instituciones, dar inicio al gabinete de sustentabilidad que se presentó en diciembre del año pasado, y se iba a dar inicio justo después de las vacaciones, y bueno, se retrasó y después justo vino ahora estamos más complicados con otras urgencias, o sea, las áreas están abocadas a lo que es la emergencia, por eso no se ha podido avanzar, pero bueno, está en cartera y la idea es darle inicio en cuanto antes, y lograr el compromiso firmado de las instituciones con información de los datos de actividad que son necesarios para elaborar el inventario de gases, para no retrasar la recopilación de información. Muchas veces el inventario normalmente tiene 2 a 3 años de reparo o de tiempo para presentarlos, pero bueno, en la actualidad se ha retrasado la actualización del mismo por algunos datos de actividad que no se han podido conseguir. Entonces la idea de lograr estos compromisos con las distintas organizaciones, esto sería la Cooperativa Eléctrica, Camusi, las cooperativas, no sé, YPF, que es quien provee las garrafas, Copetel, que provee garrafas también, como que todos aquellos que disponen de información necesaria para generar el inventario, de alguna manera que ya estén comprometidos para asegurar esa información necesaria. Eso era porque la idea era pasarles el video, pero no lo tenemos, pero lo han pasado por el Instagram de la municipalidad, así que lo pueden ver ahí, con la información para la participación, que nos cuenten sus planes y sus medidas para la ciudad. Así que muchas gracias, y cualquier cosa les dejo ahí el correo del área en el que trabajo, el Observatorio Ambiental MSCB, por cualquier duda. Y ahora vamos a ver, aquellos que tengan alguna duda la pueden evacuar, y si no, siempre va a quedar grabado en la página de YouTube, así que ahí de última vamos a ir leyéndolos y respondiéndoles. Así que muchas gracias. Hay una pregunta: ¿hay algún plan de mitigación que incluya el uso de la vegetación que actúa como un sumidero de dióxido de carbono, por ejemplo, reforestar, restaurar vegetación nativa o evitar el desmonte? Se ve por los gráficos que hay mucho margen para disminuir las emisiones en Bariloche, con lo cual aumentar la absorción de dióxido de carbono es algo para pensar. Gracias. Sí, Lucas, dentro de lo que es la estrategia, tanto o sea, justo lo que es en el caso de vegetación, biodiversidad y espacios verdes, funciona tanto en
es una de las medidas que interactúa adaptación y mitigación, así que son una de las principales medidas que a nivel internacional se recomiendan de alguna manera también. Así que sí, hay distintas acciones ya trabajadas, y la idea es ver, bueno, estas mismas, cuáles van a ser las metas y cómo se proyectan hacia el mediano y largo plazo. Específicamente lo que es el inventario no incluye todavía todo lo que es sumidero. Lo que es el inventario y las metas, normalmente lo que es sumidero también se pone dentro de lo que es emisiones remanentes o todas aquellas que a través de las distintas tecnologías existentes no se pueden ya disminuir, las remanentes uno las compensa, digamos, con estos sumideros de dióxido de carbono. Así que eso queda para una vez que se definan las acciones junto con los ciudadanos y se calcula efectivamente la reducción esperada, cuántas de esas emisiones restantes vamos a tener que compensar con estas medidas. Pero sí, la medida en sí está incluida en todo lo que es reforestación de loto, todo lo que son las áreas protegidas y nuevas áreas protegidas que se planean. Pero bueno, si no hay más preguntas, entonces los invito a seguir con la Semana del Ambiente, con sus propias actividades, hasta mañana que ya damos por terminado, pero no terminado el tema, la idea es seguir trabajando esto, sobre todo la parte de participación ciudadana en definir cómo va a ser la estrategia de la ciudad. Este es solo un inicio, por más que se promociona como el plan de acción, todavía queda mucho por hacer, entonces invitamos a todos a participar del mismo. Gracias.